artesano corriendo a 2000 por hora y Claro, bueno, bien, no, hacemos un bloque tranquilo. Fíjense qué hermoso este reloj. Vamos a reemplazar ese reloj que está en el ángulo de la pantalla, hecho por una computadora, por un reloj de alpaca y bronce, en un costado de la pantalla que veremos. Qué bonito, sí, ahora sí puedo verlo. Muy lindo, ¿no? Nuevamente el trabajo de los maestros artesanos, que bueno, son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos con Gustavo Longo y con Mabel Spaciotti, que también viene dedicándose desde hace muchos años a acompañar y a hacer todo este trabajo. Pero el primero que empezó fue Gustavo. ¿Cómo Así fue es. esto? Esto empieza para mí como, si se quiere, como un juego, como un hobby desde la adolescencia. O sea, yo estaba en la escuela secundaria, cosa que no tiene nada que ver, estudiaba para técnico electrónico en la escuela industrial. Y bueno, a la par de que estudiaba, en mis ratos libres y por gusto, por esa habilidad que uno natural, a probar de hacer cositas que gustaba, que me veía por ahí, me gustaban, quería hacerlas. Así comencé trabajando haciendo cosas de cuero. O sea, mis orígenes fueron con trabajos en cuero, no en metal. Y, ¿Qué hacías en cuero? ¿Carteras? Lo típico, carteras, cinturones, sandalias, esas cosas. Y les vendía a mis compañeros de la escuela y así empecé a querer salir a que conozcan lo que yo hacía. Pero a poco de haber empezado, mis primeras ferias fueron en Buenos Aires. Pero vos sos rosarino. Yo soy de Rosario, sí, pero vivía en Buenos Aires ocasionalmente en esa época por cuestión de familia, que se mudó la familia y bueno, estaba en Buenos Aires ella tenía 15, 16 años y entonces estaba, la feria que tuve oportunidad de empezar fue en Ramos Mejía, en Buenos Aires, la época del auge, la primera época, digamos, de las ferias artesanales. Y bueno, así empecé, pero ¿qué pasó? A poco de empezar, vi que el metal tenía más afinidad con el metal. Y así fue que empecé a probar. Personalmente. Sí, empecé a probar a técnicas, a aprender. Y esto es todo autodidacta. Yo no fui a hacer ningún curso, ni trabajé con ningún otro artesano. Simplemente lo desarrollé a partir de una vocación, de un gusto personal. Y algunas técnicas las conocía porque en la escuela técnica uno maneja herramientas, maneja algunos trabajos. Y bueno, así empecé. ¿Por qué bombillas? Las bombillas son algo de último momento, si se quiere, en mi vida de artesano. Porque bombillas hace 12 años que estamos haciendo. O sea, eso es como que es reciente en mi historia, digamos, desde que empecé. Nosotros antes de las bombillas y de los mates, todo esto, hacíamos, yo te digo, como la mayoría de los metaleros urbanos. Porque cabe aclarar que somos artesanos urbanos. El artesano urbano, si se quiere, es un artesano que vive de su oficio y tiene que dedicar su trabajo a objetos de uso útiles, porque uno vive de lo que hace. Entonces hay que hacer, es lindo hacer trabajos muy importantes que de pronto son un sueño, son un delirio, y de eso no se vive. Eso se hace en los ratos libres. ¿Y por qué, digamos, el material que utilizas, alpaca? Porque la mayoría están hechas con el mismo material, ¿no? Bueno, en este caso es fundamental el material, porque en las bombillas tenemos una parte, digamos, técnica, que es, nosotros usamos agua caliente. El agua caliente, según el material de la bombilla, puede llegar a quemarnos los labios. Entonces, las bombillas de alpaca tienen la particularidad de que es un material que no transmite la temperatura como otros metales, por ser una aleación. Entonces es una gran ventaja para lo que es una bombilla. Una bombilla muy fina puede ser de plata, pero si no tiene una boquilla, digamos, recubierta con una lámina de oro, o sea, quemaría. Claro, porque la plata transmite mucho el calor. O sea que la alpaca tiene una propiedad que solamente desconocida. Es especial, es ideal. ¿Qué pasa con esto que la gente dice, pero la alpaca se va, digamos, Cambia de color? Cambia de color? Bueno, de esa historia, que es una historia también que viene desde la época de los cubiertos de alpaca. O sea, nosotros no nos olvidemos que estamos hablando de que hubo una época donde los únicos utensilios así en una casa era todo alpaca. Ahora, ¿qué pasa? Como todas las cosas, la alpaca, que se
usaba para cubiertos había de diversas calidades. Teníamos los cubiertos finos que venían de Alemania, de Inglaterra, de una hechura muy delicada, livianitos, un metal muy blanco, porque no se olviden que la alpaca es una aleación, por lo tanto, depende de las proporciones. ¿Qué es la Para que forma de varíe. alpaca? ¿Qué aleación de? La alpaca básicamente es sin cobre y níquel. O sea que, y puede tener algo de bronce también en su composición. Entonces, los materiales más caros, que serían los blancos, como el níquel sobre todo, si eso ya se pone en mayores proporciones, aumenta el costo. Entonces, para abaratar costos, se abarata en base a cobre o bronce. Entonces, esos cubiertos, nosotros por es claro. Entonces, la alpaca, la de los cubiertos baratos era esa amarilla, esos cubiertos pesados, incluso eran una fundición porosa, que si uno los quería doblar se partían. Los de buena calidad eran un metal muy blanco, liviano y maleable. Ustedes habrán visto trabajos, yo he hecho O sea, alguna vez, el color, Cubiertos de alpaca. claro, el color tiene que ver. O sea, acá estamos hablando de un color similar al de la plata. esto es pulido. Está pulido y tiene. Esto es pulido, no hay baños acá. Esto nosotros no utilizamos. ¿Y se mantiene así este tipo de...? Sí, esto con el uso puede bajar, digamos, un poco el brillo. El brillo, sí, como cualquier objeto brillante que uno O cualquier utilice. objeto pulido. No se va No se va el color. La que habla es Mabel. mujer, o sea, acá vemos que dice... MG. Vemos, Ahí va a contarnos un poco más. dice MG, o sea que es Mabel y Gustavo. Primero Mabel, obviamente. En realidad el logo nuestro es Magus Artesanía desde que nos casamos, hace 29 años. Pero por una cuestión de tamaño lo hemos achicado el MG. ¿Tú tenías alguna afinidad con las artesanías o fue verlo a él y ver el trabajo que hacía? En realidad, lo mío con las artesanías era el gusto por usarlas. A partir de que lo conocí a él, y bueno, me hacía piezas, por supuesto, colgantes y aros, Que compró con él. pero un poco. Pero después, bueno, cuando nos casamos, fue un trabajo en equipo. Sí, Y ahora el tema del diseño, ¿cuál es tu trabajo específico cuando hacen yo comillas? en realidad lo que hago es colaborar con él. Yo hago, por ejemplo, la parte de lija, la parte de armado, hago todo lo que es virolas para que queden ajustadas, las armo, las paso por lija, después él hace todo lo que es corte, todo lo que es calado, todo lo que es soldadura. Los trabajos más importantes La los parte, por hace. ejemplo, de piedras, la parte de diseños. Él es el diseñador nato. Yo fui aprendiendo y con la práctica fui dándome... Es el conjunto. Exactamente. Es un emprendimiento familiar. Claro, pues también hay cucharas, Sí. ¿no? Que tienen piedras, ¿qué es malaquita? ¿Qué es? No. Esos rótulos. Rodo Rosita es la piedra nuestra, ¿verdad? Es lo que iba a ser la soledad, que es nuestra piedra nacional. Claro. Vos me decías en una charla que nosotros tuvimos previa, nosotros fuimos los que rescatamos el formato de la bombilla original. ¿Cómo es esto? Claro, digamos, si vamos a remontarnos a lo que es la historia, hay muchos tipos de bombillas. Desde los guaraníes, que fueron los originarios que tomaron mate y se tuvieron que inventar sus utensilios y en consecuencia inventaron la bombilla, ¿no? Que en guaraní es tacuapí, el nombre de la bombilla, que tenía la bombilla, el nombre guaraní. De ahí en adelante, obviamente, cuando se empezó a conocer, cuando vino la colonización, o sea, antes de que viniera los españoles ya se tomaba mate. Entonces, cuando empezaron a venir las nuevas civilizaciones y gente con poder, esa gente con poder que hizo, adoptó el mate porque les gustó, pero hicieron sus utensilios de plata y oro muy ornamentales. Se aparecieron todas esas cosas muy bonitas que se Plata ven. y oro que saquearon de este continente. Ese trabajo tan lindo que se ve en los museos o se ve en los catálogos, que son esos mates muy trabajados, con bombillas, que tenían muchas particularidades, ese tipo de mate, y las costumbres y los usos de cómo se tomaba mate en ese tiempo. Si bien el mate, hierba y agua básicamente, hay muchas variaciones. Pero, en particular esto, es un sistema que... Digo por resorte. Claro, esto es para poderlas limpiar. O sea, uno para tomar mate la utiliza tal como se ve. Ah, bueno. Entonces, cuando uno termina de usarla, se abre, se enjuaga y la tiene siempre limpia, que es lo que con el tiempo le da sabor feo a la bombilla, a la suciedad que le queda Y ahí. vos podés garantizar que estas bombillas hechas con este sistema no se tapan. No, porque
depende si la persona no la lava nunca, también puede ser que se le tape. Pero el que tiene el hábito de que cuando termina de usar el mate, lo enjuaga, lo limpia, abre la bombilla. O sea, esto le da el agregado esta de una facilidad total para... O sea, si no la limpia, es porque realmente es un descuidado. También Pero tiene es un fácil de limpiar. trabajo de pulido que se conserva, se mantiene. Sí. La parte que está dentro de la sello hierba, de la familia. el sello de la familia, el escudo. Así es. Muy lo que- bonito. Nos desviamos un poco de la historia. Esto, que es importante destacarlo, en sí, la idea del mecanismo es muy vieja. Es de principios del siglo pasado, obviamente, principios de 1900 y algo. Esto es un sistema que fue hecho para un nivel de gente muy exclusivo. Las primeras bombillas que tenían un sistema similar a este, con una pieza, con un resortito, eran de plata y oro, unas bombillas muy finas, eran bombillas que se vendían en joyerías. Casani era un representante, o sea, casas de esas famosas que vendían a un público muy selecto. Por eso, no era una bombilla popular y no era una bombilla muy conocida. Hoy, muy poca gente recuerda esas primeras bombillas. O sea que estas rescatan ese estilo. Exacto. Yo tuve la suerte de que mi padre, que siempre fue muy atento con sus amigos, un día me trae una de esas viejas bombillas, hace 12 años atrás, 12 años atrás, para que se la arregle porque tenía rota la piecita de acá abajo. O sea que pudiste ver. Claro, la original de acá era como una bisagra. Entonces yo obviamente le solucioné el tema de su bombilla y me gustó la idea, pero me quedó picando eso de que se había roto. Entonces con el tiempo traté de desarrollar algo con la misma idea, pero que fuera diferente. Y salió esta bombilla. ¿En qué puesto te Eso, encontramos? ¿dónde la encontramos? ¿Dónde encontramos? Feria del Bajo, antes que nada. Claro, nosotros somos del La otra viejo feria. grupo del mercado de pulgas original, de los más viejos, Cerca del monumento. cerca del monumento. Frente al monumento, prácticamente. Avenida No, Belgrano sería, Exacto. ¿verdad? Avenida Belgrano, cerca del Belgrano, entre turismo y el bar que está Claro. ahí. puesto número 2, es el nuestro, ahí ni bien comienza la feria, o donde termina según de dónde vengan. Muy bien, Muchísimas Gustavo. gracias. Muchísimas gracias No, al por contrario. habernos traído esto y habernos contado tantas cosas interesantes. Y bueno, los esperamos en la feria, porque vamos a ir a visitar allá. ¿Cómo no? Nos esperamos con el mate. No iba a venir con el mate, pero salí tan apurado que no lo traje. Estamos con los títulos. ¿Estamos con los títulos ya? Estamos en bueno. debajo nuestro, están pasando Y los nosotros títulos. queríamos seguir hablando, No, no hay más charlando. tiempo. ¿No podemos? Nos ¿No vamos a podemos? tener que encontrar el viernes Bueno. que viene si resististe tu cumpleaños. Pero yo creo que sí, no, de estas cosas se resisten. Sí, ¿no? bueno. Es el paso del tiempo, estos son como esta bombilla, seguramente van a durar mucho tiempo, No, con ese fulgor y ese brillo. No estamos más en el aire. Ya No. no podemos tirar de saludan con un feliz cumpleaños. Bueno, hasta el próximo viernes, muchas gracias a todos y bueno, nos encontramos como siempre en Gente que hace por Canal 4 de Cataluña.